Levítico, capítulo 1. Y Jehová procedió a llamar a Moisés y hablarle desde la tienda de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y tienes que decirles: en caso de que algún hombre de ustedes le presentare a Jehová una ofrenda de los animales domésticos, ustedes deben presentar su ofrenda de la vacada y del rebaño. Si la ofrenda de él es una ofrenda quemada de la vacada, un macho, uno sano, es lo que debe presentar. A la entrada de la tienda de reunión debe presentarla de su propia voluntad delante de Jehová. Y tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y tiene que ser aceptada benignamente a favor suyo para hacer expiación por él. Entonces el toro joven tiene que ser degollado delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que presentar la sangre y rociar la sangre en derredor sobre el altar, que está a la entrada de la tienda de reunión. Y la ofrenda quemada tiene que ser desollada y cortada en sus trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar y poner en orden la leña sobre el fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner en orden los trozos con la cabeza y el sebo, encima de la leña que está sobre el fuego que está en el altar. Y sus intestinos y sus canillas serán lavados con agua. Y el sacerdote tiene que hacer humear todo ello sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso a Jehová. Y si su ofrenda para una ofrenda quemada es del rebaño, de los carneros jóvenes o de las cabras, un macho, uno sano, es lo que presentará. Y tiene que ser degollado al lado del altar que da al norte, delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que rociar su sangre en derredor sobre el altar. Y tiene que cortar éste en sus trozos y su cabeza y su sebo. Y el sacerdote tiene que ponerlos en orden encima de la leña, que está sobre el fuego, que está en el altar. Y lavará con agua los intestinos y las canillas. Y el sacerdote tiene que presentarlo todo y hacerlo humear sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso, a Jehová. Sin embargo, si su ofrenda como ofrenda quemada a Jehová es de las aves, entonces tiene que presentar su ofrenda de las tórtolas o de los palomos. Y el sacerdote tiene que presentarla en el altar y cortarle la cabeza de una uñada y hacerla humear sobre el altar. Pero su sangre se tiene que dejar correr sobre el lado del altar. Y tiene que quitarle el buche con sus plumas y arrojarlo al lado del altar, hacia el este, al lugar para las cenizas grasosas. Y tiene que henderla por donde están las alas. No debe dividirla. Entonces el sacerdote tiene que hacerla humear en el altar, encima de la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso, a Jehová. No debe dividirla. Entonces el sacerdote tiene que hacerla humear en el altar, encima de la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso, a Jehová. Capítulo 2. Ahora bien, en caso de que algún alma presentare como ofrenda una ofrenda de grano a Jehová, su ofrenda debe resultar ser de flor de harina, y tiene que derramarle aceite encima y poner olíbano sobre ella. Y tiene que traerla a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tiene que asir de ella su puño lleno de su flor de harina y su aceite junto con todo su olíbano, y tiene que hacerlo humear como recordativo de ella en el altar, como ofrenda hecha por fuego, de olor conducente a descanso a Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y sus hijos, como cosa santísima de las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Y en caso de que presentares como ofrenda una ofrenda de grano en la forma de algo cocido en horno, debe ser de flor de harina, tortas no fermentadas, en forma de anillo mojadas ligeramente con aceite, o galletitas delgadas, no fermentadas, untadas con aceite. Y si tu ofrenda es una ofrenda de grano tomada de la tartera, debe resultar ser de flor de harina mojada ligeramente con aceite, no fermentada. Debe ser partida en pedazos,
y tienes que derramar aceite sobre ella. Es una ofrenda de grano. Y si tu ofrenda es una ofrenda de grano sacada de la caldera profunda de freír, debe ser hecha de flor de harina con aceite. Y tienes que traer la ofrenda de grano que fue hecha de estos a Jehová, y tiene que ser presentada al sacerdote, y él tiene que acercarla al altar. Y el sacerdote tiene que alzar parte de la ofrenda de grano como recordativo de ella, y tiene que hacerla humear sobre el altar, como ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso a Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y a sus hijos, como cosa santísima de las ofrendas de Jehová por fuego. Ninguna ofrenda de grano que ustedes presenten a Jehová debe ser cosa hecha con levadura, porque absolutamente no deben hacer humear ni levadura ni miel como ofrenda hecha por fuego a Jehová. Como ofrenda de primicias las presentarán a Jehová, y no deben subir al altar para olor conducente a descanso. Y toda ofrenda de tu ofrenda de grano la sazonarás con sal, y no debes dejar que falte de sobre tu ofrenda de grano la sal del pacto de tu Dios. Junto con toda ofrenda tuya presentarás sal. Y si presentares la ofrenda de grano de los primeros frutos maduros a Jehová, debes presentar espigas verdes, tostadas al fuego, grano tierno machacado, como ofrenda de grano de tus primeros frutos maduros. Y tienes que echar aceite sobre ella y poner olíbano sobre ella. Es una ofrenda de grano. Y el sacerdote tiene que hacer humear el recordativo de ella, es decir, parte de su grano machacado y aceite, junto con todo su olíbano, como ofrenda hecha por fuego a Jehová. Ofrenda de grano. Y el sacerdote tiene que hacer humear el recordativo de ella, es decir, parte de su grano machacado y aceite, junto con todo su olíbano, como ofrenda hecha por fuego a Jehová. Capítulo 3. Y si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si la está presentando de la vacada, sea macho o hembra, un animal sano es lo que presentará delante de Jehová. Y tiene que poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y tiene que ser degollada a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que rociar la sangre en derredor sobre el altar. Y él tiene que presentar parte del sacrificio de comunión como ofrenda hecha por fuego a Jehová, a saber, la grasa que cubre los intestinos, sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos, y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Y los hijos de Aarón tienen que hacerlo humear en el altar, sobre la ofrenda quemada que está encima de la leña que está sobre el fuego, como ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso a Jehová. Y si es del rebaño su ofrenda para sacrificio de comunión a Jehová, macho o hembra, un animal sano es lo que presentará. Si está presentando un carnero joven como su ofrenda, entonces tiene que presentarlo delante de Jehová. Y tiene que poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y tiene que ser degollada delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón tienen que rociar su sangre en derredor sobre el altar. Y del sacrificio de comunión tiene que presentar su grasa como ofrenda hecha por fuego a Jehová. La cola grasa entera es lo que quitará cerca del espinazo, y la grasa que cubre los intestinos, sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos, y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear sobre el altar como alimento, una ofrenda hecha por fuego a Jehová. Y si su ofrenda es una cabra, entonces tiene que presentarla delante de Jehová. Y tiene que poner su mano sobre la cabeza de ella, y tiene que ser degollada delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón
tienen que rociar su sangre en derredor sobre el altar, y de ella tiene que presentar como su ofrenda, como ofrenda hecha por fuego a Jehová, la grasa que cubre los intestinos, sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos, y los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice, sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Y el sacerdote tiene que hacerlos humear sobre el altar como alimento, una ofrenda hecha por fuego, para olor conducente a descanso. Toda la grasa le pertenece a Jehová. Es un estatuto hasta tiempo indefinido para las generaciones de ustedes, en todos los lugares donde moren. No deben comer grasa alguna, ni sangre alguna. A Jehová. Es un estatuto hasta tiempo indefinido para las generaciones de ustedes, en todos los lugares donde moren. No deben comer grasa alguna, ni sangre alguna. Capítulo 4. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: En caso de que peque un alma por equivocación, en cualquiera de las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, y realmente hace una de ellas, si el sacerdote, el ungido, peca de modo que traiga culpabilidad sobre el pueblo, entonces tiene que presentarle a Jehová por su pecado que ha cometido un toro joven, sano, como ofrenda por el pecado. Y tiene que traer el toro a la entrada de la tienda de reunión delante de Jehová, y tiene que poner su mano sobre la cabeza del toro, y tiene que degollar el toro delante de Jehová. Y el sacerdote, el ungido, tiene que tomar parte de la sangre del toro y llevarla dentro de la tienda de reunión. Y el sacerdote tiene que mojar su dedo en la sangre y salpicar un poco de la sangre 7 veces ante Jehová, enfrente de la cortina del lugar santo. Y el sacerdote tiene que poner parte de la sangre sobre los cuernos del altar de incienso perfumado delante de Jehová, el cual altar está en la tienda de reunión. Y todo el resto de la sangre del toro la derramará a la base del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. En cuanto a toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, alzará de ella la grasa que cubre todos los intestinos, sí, toda la grasa que hay sobre los intestinos, y los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Será lo mismo que lo que se alza del toro del sacrificio de la comunión. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero en cuanto a la piel del toro y toda su carne junto con su cabeza y sus canillas y sus intestinos y su estiércol, tiene que mandar sacar el toro entero a las afueras del campamento a un lugar limpio, donde se vierten las cenizas grasosas, y tiene que quemarlo sobre leña en el fuego. Debe quemarse donde se vierten las cenizas grasosas. Ahora bien, si toda la asamblea de Israel comete una equivocación, y el asunto ha quedado escondido de los ojos de la congregación, habiendo hecho ellos una de todas las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, y así se han hecho culpables, y el pecado que han cometido contra él ha llegado a conocerse, entonces la congregación tiene que presentar un toro joven para una ofrenda por el pecado, y tiene que traerlo delante de la tienda de reunión. Y los ancianos de la asamblea tienen que poner sus manos sobre la cabeza del toro delante de Jehová. Y el toro tiene que ser degollado delante de Jehová. Entonces el sacerdote, el ungido, tiene que llevar parte de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. Y el sacerdote tiene que mojar su dedo en parte de la sangre y salpicarla 7 veces delante de Jehová, enfrente de la cortina. Y pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová, el cual altar está en la tienda de reunión. Y todo el resto de la sangre la derramará
a la base del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. Y alzará de ella toda su grasa, y tiene que hacerla humear sobre el altar, y tiene que hacer con el toro tal como hizo con el otro toro de la ofrenda por el pecado. De esa manera hará con él, y el sacerdote tiene que hacer expiación por ellos, y así tiene que serles perdonado. Y tiene que mandar sacar el toro a las afueras del campamento, y tiene que quemarlo, tal como quemó el primer toro. Es una ofrenda por el pecado para la congregación. Cuando peca un principal y de veras comete sin intención una de todas las cosas que Jehová su Dios manda que no deben hacerse, y así se ha hecho culpable, o se le ha dado a conocer su pecado que ha cometido contra el mandamiento, entonces tiene que traer como ofrenda suya un cabrito de las cabras, uno sano, y tiene que poner su mano sobre la cabeza del chivo y degollarlo en el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y ponerla sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de su sangre a la base del altar de la ofrenda quemada. Y hará humear toda su grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de comunión. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado, y así tiene que serle perdonado. Y si algún alma de la gente de la tierra peca sin intención, haciendo una de las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, y de veras se hace culpable, o se le ha dado a conocer su pecado que ha cometido, entonces tiene que traer como ofrenda suya una cabrita de las cabras, una sana, por su pecado que ha cometido, y tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y degollar la ofrenda por el pecado en el mismo lugar que la ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de ella y ponerla sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará todo el resto de su sangre a la base del altar, y quitará toda su grasa, tal como se quitó la grasa del sacrificio de comunión, y el sacerdote tiene que hacerla humear sobre el altar como olor conducente a descanso a Jehová. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, y así tiene que serle perdonado. Pero si trajera un cordero como su ofrenda para la ofrenda por el pecado, una hembra sana es lo que debe traer. Y tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y degollarla como ofrenda por el pecado en el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que tomar con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y ponerla sobre los cuernos del altar de la ofrenda quemada. Y todo el resto de su sangre la derramará a la base del altar. Y le quitará toda su grasa, lo mismo que se le quita regularmente la grasa al carnero joven del sacrificio de comunión. Y el sacerdote tiene que hacerlo humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido. Y así tiene que serle perdonado. Los humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido. Y así tiene que serle perdonado. Capítulo 5. Ahora bien, en caso de que peque un alma por cuanto ha oído maldecir en público, y es testigo, o lo ha visto o ha llegado a saber de ello, si no lo informa, entonces tiene que responder por su error. O cuando un alma toca alguna cosa inmunda, sea el cuerpo muerto de una bestia salvaje inmunda, o el cuerpo muerto de un animal doméstico inmundo, o el cuerpo muerto de una criatura pululante inmunda, aunque haya sido escondido de dicho individuo, sin embargo, es inmundo y se ha hecho culpable.
O en caso de que toque la inmundicia de un hombre en lo que concierne a cualquier inmundicia suya con que pueda hacerse inmundo, aunque hubiese sido escondido de él, y sin embargo él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable. O en caso de que un alma jure al grado de hablar irreflexivamente con sus labios, de hacer mal o hacer bien, respecto de cualquier cosa de que el hombre pudiese hablar irreflexivamente en una declaración jurada, aunque hubiese sido escondido de dicho individuo, y sin embargo él mismo haya llegado a saberlo, entonces se ha hecho culpable respecto de una de estas cosas. Y tiene que suceder que en caso de que llegue a ser culpable respecto de una de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado, y tiene que traerle a Jehová su ofrenda por la culpa por su pecado que ha cometido, a saber, una hembra del rebaño, una cordera o una cabrita de las cabras, para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado. Sin embargo, si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que traerle a Jehová como su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda por el pecado y uno para ofrenda quemada. Y tiene que traerlos al sacerdote, que tiene que presentar primero el que es para la ofrenda por el pecado y cortarle la cabeza de una uñada por la parte delantera del cuello, pero no debe separarla por completo. Y tiene que salpicar parte de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el lado del altar, pero lo que quede de la sangre se dejará correr a la base del altar. Es una ofrenda por el pecado. Y el otro lo tratará como ofrenda quemada, conforme al procedimiento regular. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido, y así tiene que serle perdonado. Ahora bien, si carece de medios para 2 tórtolas o 2 palomos, entonces tiene que traer como su ofrenda por el pecado que ha cometido 1/10 de efa de flor de harina para una ofrenda por el pecado. No debe echar aceite sobre ella y no debe poner olíbano sobre ella, porque es una ofrenda por el pecado. Y tiene que traerla al sacerdote, y el sacerdote tiene que asir de ella su puño lleno como recordativo de ella, y tiene que hacerla humear en el altar sobre las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, por su pecado que ha cometido, cualquiera de estos pecados, y así tiene que serle perdonado. Y tiene que llegar a ser del sacerdote lo mismo que una ofrenda de grano. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: en caso de que un alma se porte infielmente, por realmente pecar, por equivocación, contra las cosas santas de Jehová, entonces tiene que traerle a Jehová como su ofrenda por la culpa un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración en siclos de plata, según el siclo del lugar santo, como ofrenda por la culpa. Y hará compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo, y le añadirá 1/5 de ello, y tiene que dárselo al sacerdote, para que el sacerdote haga expiación por él, con el carnero de la ofrenda por la culpa, y así tiene que serle perdonado. Y si peca un alma por de veras hacer una de todas las cosas que Jehová manda que no deben hacerse, aunque no lo supiera, sin embargo, se ha hecho culpable, y tiene que responder por su error. Y tiene que traerle al sacerdote un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración, para ofrenda por la culpa. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por dicho individuo por la equivocación que cometió sin intención, aunque no lo supo él mismo, y así tiene que serle perdonada. Es una ofrenda por la culpa. Positivamente se ha hecho culpable contra Jehová por la equivocación que cometió sin intención, aunque no lo supo él mismo, y así tiene que serle perdonada. Es una ofrenda por la culpa. Positivamente se ha hecho culpable contra Jehová.
Capítulo 6. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: En caso de que peque un alma por de veras portarse infielmente para con Jehová, y efectivamente engañe dicho individuo a su asociado acerca de algo encargado a él, o de un depósito en su mano, o de un robo, o en efecto de fraude a su asociado, o de veras halle algo perdido y realmente sea engañoso acerca de ello, y en efecto jure falsamente sobre cualquiera de todas las cosas que el hombre pudiese hacer y pecar por ellas, entonces tiene que ocurrir que en caso de que peque y en realidad se haga culpable, tiene que devolver la cosa robada que ha robado, o la cosa extorsionada que ha obtenido por fraude, o la cosa encargada a él que fue puesta a su cargo, o la cosa perdida que ha hallado, o cualquier cosa que sea sobre la cual jure falsamente, y tiene que hacer compensación por ella en su cantidad total, y le añadirá 1/5 de ella. A aquel de quien es, se lo dará en el día que quede probada su culpa. Y como su ofrenda por la culpa le traerá a Jehová un carnero sano del rebaño, conforme a la valoración, para una ofrenda por la culpa al sacerdote. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él delante de Jehová. Y así tiene que serle perdonado respecto de cualquiera de todas las cosas que hiciese que diera por resultado culpabilidad por ello. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: Da orden a Aarón y sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada estará sobre el hogar, encima del altar, durante toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se hará arder en él. Y el sacerdote tiene que vestirse de su vestido de lino oficial, y pondrá los calzoncillos de lino sobre su carne. Entonces tiene que alzar las cenizas grasosas de la ofrenda quemada que el fuego regularmente consume sobre el altar, y tiene que colocarlas al lado del altar. Y tiene que despojarse de sus prendas de vestir y ponerse otras prendas de vestir. Y tiene que sacar las cenizas grasosas a un lugar limpio, fuera del campamento. Y el fuego sobre el altar se mantendrá ardiendo sobre él. No debe apagarse. Y el sacerdote tiene que quemar leña sobre él mañana tras mañana, y poner en orden encima de él la ofrenda quemada. Y tiene que hacer humear encima de él los trozos grasos de los sacrificios de comunión. Un fuego se mantendrá ardiendo constantemente sobre el altar. No debe apagarse. Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Ustedes, los hijos de Aarón, preséntenla delante de Jehová enfrente del altar. Y uno de ellos tiene que alzar de a puñado parte de la flor de harina de la ofrenda de grano y parte de su aceite y todo el olíbano que está sobre la ofrenda de grano. Y tiene que hacerlo humear sobre el altar como olor conducente a descanso por recordativo de ella a Jehová. Y lo que quede de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá como tortas no fermentadas en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de reunión. No debe cocerse con ninguna cosa leuda. Lo he dado como la parte que les corresponde de mis ofrendas hechas por fuego. Es cosa santísima, como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón lo comerá. Es una porción asignada hasta tiempo indefinido durante todas las generaciones de ustedes de las ofrendas de Jehová hechas por fuego. Todo cuanto las toque quedará santificado. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos que ellos le presentarán a Jehová en el día que él sea ungido. 1/10 de efa de flor de harina como ofrenda de grano constantemente, la mitad de ello por la mañana y la mitad de ello por la tarde. Se hará con aceite sobre una tartera. La traerás bien mezclada,
Presentarás en pedazos los pasteles de la ofrenda de grano como olor conducente a descanso a Jehová. Y la hará el sacerdote, el que sea ungido en su lugar de entre sus hijos. Es disposición reglamentaria hasta tiempo indefinido. Se hará como ofrenda entera, y toda ofrenda de grano de sacerdote debe resultar ser una ofrenda entera. No debe comerse. Y Jehová le habló adicionalmente a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. En el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda quemada, se degollará la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrece por el pecado la comerá. En un lugar santo se comerá en el patio de la tienda de reunión. Todo cuanto toque su carne quedará santificado. Y cuando alguien salpique parte de la sangre de ella sobre la prenda de vestir, lavarás aquello sobre lo cual salpique la sangre en un lugar santo. Y la vasija de barro en que se cueza ha de ser hecha pedazos. Pero si se coció en una vasija de cobre, entonces tiene que ser restregada y enjuagada con agua. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Sin embargo, no debe comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual parte de la sangre ha de ser llevada dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Ha de ser quemada con fuego. No debe comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual parte de la sangre ha de ser llevada dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Ha de ser quemada con fuego. Capítulo 7. Y esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde regularmente degüellan la ofrenda quemada, degollarán la ofrenda por la culpa, y su sangre se rociará en derredor sobre el altar. En cuanto a toda su grasa, de ella presentará la cola grasa y la grasa que cubre los intestinos, y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, lo mismo que la que hay sobre los lomos. Y en cuanto al apéndice sobre el hígado, lo quitará junto con los riñones. Y el sacerdote tiene que hacerlos humear sobre el altar como ofrenda hecha por fuego a Jehová. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes la comerá. En un lugar santo se comerá. Es cosa santísima. Como la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa. Hay una misma ley respecto a ellas. Del sacerdote que haga la expiación con ella, de él llegará a ser. En cuanto al sacerdote que presente la ofrenda quemada de cualquier hombre, la piel de la ofrenda quemada que le haya presentado al sacerdote llegará a ser de éste. Y toda ofrenda de grano que sea cocida en el horno, y toda aquella hecha en la caldera profunda de freír y sobre la tartera, pertenece al sacerdote que la presenta. Llegará a ser de él. Pero toda ofrenda de grano que es mojada ligeramente con aceite o seca, llegará a ser para todos los hijos de Aarón. Para el uno, lo mismo que para el otro. Ahora bien, esta es la ley del sacrificio de comunión que cualquiera presentará a Jehová. Si lo presentare en expresión de acción de gracias, entonces tendrá que presentar junto con el sacrificio de acción de gracias tortas no fermentadas, en forma de anillo mojadas ligeramente con aceite, y galletitas delgadas no fermentadas, untadas con aceite, y flor de harina bien mezclada, hecha en tortas de forma de anillo mojadas ligeramente con aceite. Con tortas en forma de anillo de pan leudo, presentará su ofrenda junto con el sacrificio de acción de gracias de sus sacrificios de comunión. Y de ello tiene que presentar una de cada ofrenda como parte sagrada que le corresponde a Jehová. En cuanto al sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de comunión, llegará a ser de él. Y la carne del sacrificio de acción de gracias de sus sacrificios de comunión se ha de comer en el día de su ofrenda. No debe guardar nada de ella hasta la mañana.
Y si el sacrificio de su ofrenda se debe a un voto o es una ofrenda voluntaria, se ha de comer en el día en que presente su sacrificio, y al día siguiente lo que quede de ella también puede comerse. Pero lo que quede de la carne del sacrificio al tercer día ha de ser quemado con fuego. Sin embargo, si de manera alguna se comiere parte de la carne de su sacrificio de comunión al tercer día, el que lo presentó no será aceptado con aprobación. No será puesto en su cuenta. Llegará a ser cosa viciada, y el alma que coma parte de ella responderá por su error. Y la carne que toque cualquier cosa inmunda no se ha de comer. Ha de ser quemada con fuego. En cuanto a la carne, toda persona limpia puede comer la carne. Y el alma que coma la carne del sacrificio de comunión, que es para Jehová, mientras esté sobre sí su inmundicia, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y en caso de que un alma toque cualquier cosa inmunda, la inmundicia de un hombre o una bestia inmunda, o cualquier cosa asquerosa inmunda, y realmente coma parte de la carne del sacrificio de comunión, que es para Jehová, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: No deben ustedes comer grasa de toro, ni de carnero joven, ni de cabra. Ahora bien, la grasa de un cuerpo ya muerto y la grasa de un animal despedazado podrá usarse para cualquier otra cosa imaginable, pero no deben comerla de manera alguna, porque todo el que coma grasa de la bestia de la cual él la presenta como ofrenda hecha por fuego a Jehová, el alma que coma tiene que ser cortada de su pueblo. Y ustedes no deben comer ninguna sangre en ninguno de los lugares donde moren, sea la de ave o la de bestia. Cualquier alma que coma cualquier sangre, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: El que presente su sacrificio de comunión a Jehová, traerá su ofrenda a Jehová de su sacrificio de comunión. Sus manos traerán como ofrendas de Jehová hechas por fuego la grasa que hay sobre el pecho. La traerá con el pecho para mecerlo de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y el sacerdote tiene que hacer humear la grasa sobre el altar, pero el pecho tiene que llegar a ser de Aarón y de sus hijos. Y ustedes darán como porción sagrada al sacerdote la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. De aquel de los hijos de Aarón que presente la sangre de los sacrificios de comunión y la grasa, de él llegará a ser la pierna derecha como porción. Porque de veras tomo de los hijos de Israel, de sus sacrificios de comunión, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la porción sagrada, y se los daré a Aarón el sacerdote y sus hijos, como disposición reglamentaria hasta tiempo indefinido, de parte de los hijos de Israel. Esta fue la parte que le correspondió a Aarón como sacerdote, y la parte que les correspondió a sus hijos como sacerdotes de las ofrendas de Jehová hechas por fuego, el día en que él los presentó, para que le hicieran a Jehová trabajo de sacerdotes, tal como había mandado Jehová que se les diera el día en que los ungiera de entre los hijos de Israel. Es estatuto hasta tiempo indefinido para sus generaciones. Esta es la ley respecto a la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, y el sacrificio de instalación y el sacrificio de comunión, tal como Jehová le había mandado a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentasen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Sacrificio de comunión, tal como Jehová le había mandado a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentasen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Capítulo 8. Y Jehová procedió a hablarle a Moisés, diciendo:
Toma a Aarón y sus hijos con él, y las prendas de vestir, y el aceite de la unción, y el toro de la ofrenda por el pecado, y los 2 carneros, y la cesta de tortas no fermentadas. Y haz que toda la asamblea se congregue a la entrada de la tienda de reunión. Entonces hizo Moisés tal como le había mandado Jehová, y se congregó la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Moisés ahora le dijo a la asamblea: Esta es la cosa que Jehová ha mandado hacer. Por lo tanto, Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Después puso sobre él el traje talar y lo ciñó con la banda y lo vistió con la vestidura sin mangas y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinturón del efod y se lo ató apretadamente con éste. Enseguida colocó sobre él el pectoral y puso en el pectoral el Urim y el Tumim. Entonces le colocó el turbante sobre la cabeza y colocó sobre el turbante en la parte delantera de él la lámina resplandeciente de oro, la santa señal de dedicación, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Moisés ahora tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él y lo santificó. Después de eso salpicó parte de él 7 veces sobre el altar y ungió el altar y todos sus utensilios y la palangana y su base para santificarlos. Por fin derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Moisés entonces acercó a los hijos de Aarón y los vistió con trajes talares y los ciñó con bandas y envolvió sobre ellos las prendas para cubrir la cabeza, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces hizo subir el toro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado. Y Moisés procedió a degollarlo y a tomar la sangre, y ponerla con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor, y a purificar del pecado el altar. Pero el resto de la sangre la derramó a la base del altar, a fin de santificarlo, para hacer expiación sobre él. Después de eso, tomó toda la grasa que había sobre los intestinos y el apéndice del hígado, y los 2 riñones, y su grasa, y los hizo humear Moisés sobre el altar. Y el toro y su piel y su carne y su estiércol los mandó quemar con fuego fuera del campamento, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Ahora acercó el carnero de la ofrenda quemada, y entonces Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. A continuación, lo degolló Moisés, y roció la sangre en derredor sobre el altar. Y cortó el carnero en sus trozos, y procedió Moisés a hacer humear la cabeza y los trozos y el sebo, y los intestinos y las canillas los lavó con agua. Y entonces Moisés hizo humear el carnero entero sobre el altar. Era una ofrenda quemada para un olor conducente a descanso. Era una ofrenda hecha por fuego a Jehová, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces acercó el segundo carnero, el carnero de la instalación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. A continuación lo degolló Moisés, y tomó parte de su sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Enseguida Moisés acercó a los hijos de Aarón, y les puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Pero Moisés roció el resto de la sangre en derredor sobre el altar. Entonces tomó la grasa y la cola gorda, y toda la grasa que había sobre los intestinos, y el apéndice del hígado, y los 2 riñones, y su grasa, y la pierna derecha. Y de la cesta de tortas no fermentadas que estaba delante de Jehová, tomó una torta no fermentada en forma de anillo, y una torta en forma de anillo
de pan aceitado y una galletita delgada. Entonces las colocó sobre los trozos grasos y sobre la pierna derecha. Después de eso, los puso todos sobre las palmas de las manos de Aarón y las palmas de las manos de sus hijos, y empezó a mecerlos de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Jehová. Entonces los quitó Moisés de sobre las palmas de sus manos, y los hizo humear sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Eran un sacrificio de instalación para un olor conducente a descanso. Era una ofrenda hecha por fuego a Jehová. Y procedió Moisés a tomar el pecho y a mecerlo de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de la instalación, esta llegó a ser la porción para Moisés, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Después de eso, Moisés tomó parte del aceite de la unción y parte de la sangre que estaba sobre el altar, y lo salpicó sobre Aarón y sus prendas de vestir, y sobre sus hijos, y las prendas de vestir de sus hijos, juntamente con él. Así santificó a Aarón y sus prendas de vestir, y a sus hijos, y las prendas de vestir de sus hijos, juntamente con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión, y allí es donde la comerán. Y el pan que está en la cesta de la instalación, tal como se me dio el mandato, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemarán ustedes con fuego. Y no deben salir de la entrada de la tienda de reunión por 7 días, hasta el día que se cumplan los días de su instalación, porque tomará 7 días llenarles la mano de poder. Tal como se ha hecho este día, Jehová ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. Y se quedarán ustedes a la entrada de la tienda de reunión día y noche, por 7 días. Y tienen que guardar la vigilia obligatoria de Jehová, para que no mueran, porque así se me ha mandado. Y Aarón y sus hijos procedieron a hacer todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. Jehová, para que no mueran, porque así se me ha mandado. Y Aarón y sus hijos procedieron a hacer todas las cosas que Jehová había mandado por medio de Moisés. Capítulo 9. Y aconteció al 8º día que Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces le dijo a Aarón: toma para ti un becerro joven, para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada, sanos, y preséntalos delante de Jehová. Pero a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para una ofrenda por el pecado, y un becerro, y un carnero joven, cada uno de 1 año de edad, sanos, para una ofrenda quemada, y un toro y un carnero para sacrificios de comunión, para sacrificarlos delante de Jehová, y una ofrenda de grano mojada ligeramente con aceite, porque hoy es cuando Jehová ciertamente se aparecerá a ustedes. Por consiguiente, trajeron lo que Moisés había mandado delante de la tienda de reunión. Entonces, la asamblea entera se acercó y se quedó en pie delante de Jehová. Y Moisés pasó a decir: esta es la cosa que Jehová ha mandado que ustedes hagan, para que se les aparezca la gloria de Jehová. Entonces Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y haz tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación a favor de ti mismo y a favor de tu casa. Y haz la ofrenda del pueblo, y haz expiación a favor de ellos, tal como Jehová ha mandado. Al instante se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era para él. Entonces los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre
y la puso sobre los cuernos del altar. Y el resto de la sangre la derramó a la base del altar. E hizo humear sobre el altar la grasa y los riñones, y el apéndice del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como le había mandado Jehová a Moisés. Y quemó la carne y la piel con fuego fuera del campamento. Entonces degolló la ofrenda quemada, y los hijos de Aarón le entregaron la sangre, y él la roció en derredor sobre el altar. Y le entregaron la ofrenda quemada cortada en sus pedazos y la cabeza, y él procedió a hacerlos humear sobre el altar. Además, lavó los intestinos y las canillas y los hizo humear encima de la ofrenda quemada sobre el altar. Enseguida se puso a presentar la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que era para el pueblo, y lo degolló, e hizo una ofrenda por el pecado con él, como con el primero. Entonces presentó la ofrenda quemada, e hizo con ella conforme al procedimiento regular. Enseguida presentó la ofrenda de grano, y llenó con algo de ella su mano, y lo hizo humear sobre el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Después degolló el toro y el carnero del sacrificio de comunión que era para el pueblo. Entonces los hijos de Aarón le entregaron la sangre, y él la roció en derredor sobre el altar. En cuanto a los trozos grasos del toro y la cola gorda del carnero y la envoltura de grasa y los riñones y el apéndice del hígado, ellos ahora colocaron los trozos grasos sobre los pechos, después de lo cual él hizo humear los trozos grasos sobre el altar. Pero los pechos y la pierna derecha los meció Aarón de acá para allá, como ofrenda mecida delante de Jehová, tal como Moisés había mandado. Entonces alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y bajó de hacer la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada y los sacrificios de comunión. Finalmente Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos grasos que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo llegó a verlo, prorrumpieron en gritos y se pusieron a caer sobre sus rostros. Y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos grasos que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo llegó a verlo, prorrumpieron en gritos y se pusieron a caer sobre sus rostros. Capítulo 10. Más tarde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron y trajeron cada uno su braserillo, y pusieron en ellos fuego, y sobre él colocaron incienso, y empezaron a ofrecer delante de Jehová fuego ilegítimo, que él no les había prescrito. Con esto salió un fuego de delante de Jehová, y los consumió, de modo que murieron ante Jehová. Entonces Moisés le dijo a Aarón: Esto es lo que ha hablado Jehová diciendo: Entre los allegados a mí sea yo santificado, y ante el rostro de todo el pueblo sea yo glorificado. Y Aarón guardó silencio. De modo que Moisés llamó a Misael y Elzafán, los hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acérquense, llévense a sus hermanos de enfrente del lugar santo hasta fuera del campamento. Se acercaron pues, y se los llevaron en sus trajes talares hasta fuera del campamento, tal como Moisés había hablado. Subsiguientemente dijo Moisés a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus otros hijos: No vayan a dejar sus cabezas desaseadas, y no deben rasgar sus prendas de vestir, para que no mueran ustedes, y para que no se indigne él contra toda la asamblea. Pero sus hermanos de toda la casa de Israel se darán al llanto a causa de la quema que Jehová ha hecho arder.
Y de la entrada de la tienda de reunión no deben salir ustedes, por temor de que mueran, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Así es que hicieron conforme a la palabra de Moisés. Y Jehová procedió a hablarle a Aarón diciendo: No bebas vino ni licor embriagante, tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es estatuto hasta tiempo indefinido para sus generaciones, tanto para hacer distinción entre la cosa santa y la profana, y entre la cosa inmunda y la limpia, como para enseñar a los hijos de Israel todas las disposiciones reglamentarias que Jehová les ha hablado por medio de Moisés. Entonces habló Moisés a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos que quedaban: Tomen la ofrenda de grano que sobró de las ofrendas de Jehová hechas por fuego, y cómanla sin fermentar cerca del altar, porque es cosa santísima. Y tienen que comerla en un lugar santo, porque es tu porción asignada y la porción asignada de tus hijos de las ofrendas de Jehová hechas por fuego, porque así se me ha mandado. Y ustedes comerán el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la porción sagrada, en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dados como tu porción asignada y la porción asignada de tus hijos de los sacrificios de comunión de los hijos de Israel. Traerán la pierna de la porción sagrada y el pecho de la ofrenda mecida junto con las ofrendas hechas por fuego, de los trozos grasos, a fin de mecer la ofrenda mecida de acá para allá, delante de Jehová. Y tiene que servir como porción asignada hasta tiempo indefinido, para ti y tus hijos contigo, tal como Jehová ha mandado. Y Moisés buscó detenidamente el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y, mire, había sido quemado. De modo que se indignó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que quedaban, diciendo: ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar que es santo, puesto que es cosa santísima, y él se la ha dado a ustedes para que respondan por el error de la asamblea para hacer expiación por ellos delante de Jehová? Miren, la sangre de ella no ha sido introducida en el lugar santo en lo interior. Debían habérsela comido sin falta en el lugar santo, tal como se me había mandado. Ante esto, habló Aarón a Moisés: Mira, hoy han presentado su ofrenda por el pecado y su ofrenda quemada delante de Jehová, mientras tales cosas como estas empezaron a acaecerme a mí. Y si yo hubiese comido la ofrenda por el pecado hoy, resultaría satisfactorio a los ojos de Jehová. Cuando Moisés llegó a oír eso, entonces resultó satisfactorio a sus ojos. El pecado hoy resultaría satisfactorio a los ojos de Jehová. Cuando Moisés llegó a oír eso, entonces resultó satisfactorio a sus ojos. Capítulo 11. Y procedió Jehová a hablar a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Hablen a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la criatura viviente que podrán comer de todas las bestias que hay sobre la tierra. Toda criatura que tiene pezuña partida y hendidura formada en las pezuñas y que rumia entre las bestias, eso es lo que podrán comer. Solo que esto es lo que no deben comer entre los que rumian y entre los que tienen partida la pezuña, el camello, porque es rumiante, pero no tiene pezuña partida. Es inmundo para ustedes. También el tejón de las rocas, porque es rumiante, pero no tiene partida la pezuña. Es inmundo para ustedes. También la liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Es inmunda para ustedes. También el cerdo, porque tiene pezuña partida y hendidura formada en su pezuña, pero él mismo no rumia.
es inmundo para ustedes. No deben comer nada de la carne de ellos y no deben tocar su cuerpo muerto. Son inmundos para ustedes. Esto es lo que podrán comer de todo lo que hay en las aguas. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los torrentes, esos podrán comer. Y todo lo de los mares y los torrentes, que no tiene aletas y escamas, de entre toda criatura enjambradora de las aguas, y de entre toda alma viviente que hay en las aguas, son para ustedes cosa asquerosa. Sí, les llegarán a ser cosa asquerosa. No deben comer nada de su carne y han de tenerle asco a su cuerpo muerto. Todo lo que haya en las aguas que no tenga aletas y escamas, les es cosa asquerosa. Y a las siguientes les tendrán asco entre las criaturas volátiles. No deberán comerse, son cosa asquerosa, el águila y el quebrantahuesos, y el buitre negro, y el milano rojo y el milano negro según su género, y todo cuervo según su género, y el avestruz, y la lechuza, y la gaviota, y el halcón según su género, y el mochuelo y el cuervo marino, y el búho de orejas largas, y el cisne, y el pelícano y el buitre, y la cigüeña, la garza según su género, y la abubilla, y el murciélago. Toda criatura alada enjambradora que anda sobre cuatro patas, les es cosa asquerosa. Solo que esto es lo que podrán comer de todas las criaturas aladas enjambradoras que andan sobre cuatro patas. Las que tienen piernas saltadoras por encima de sus patas con las cuales saltar sobre la tierra. De ellas, estas son de las que podrán comer: la langosta migratoria según su género, y la langosta comestible según su género, y el grillo según su género, y el saltamontes según su género. Y toda otra criatura alada enjambradora que de veras tiene cuatro patas, les es cosa asquerosa. Así es que por medio de estas, ustedes se harían inmundos. Todo el que toque sus cuerpos muertos será inmundo hasta el atardecer. Y todo el que lleve a alguno de sus cuerpos muertos lavará sus prendas de vestir, y tendrá que ser inmundo hasta el atardecer. En cuanto a toda bestia que tiene pezuña partida, pero no tiene formada una hendidura, y no es rumiante, son inmundas para ustedes. Todo el que las toque será inmundo. En cuanto a toda criatura que anda sobre sus garras, entre todas las criaturas vivientes que andan sobre cuatro patas, les son inmundas. Todo el que toque sus cuerpos muertos será inmundo hasta el atardecer. Y el que lleve sus cuerpos muertos lavará sus prendas de vestir, y tiene que ser inmundo hasta el atardecer. Les son inmundos. Y esto es lo que les es inmundo a ustedes entre las criaturas pululantes que pululan sobre la tierra: el ratón topo, y el jerbo, y el lagarto según su género, y la salamanquesa, y el lagarto grande, y la salamandra acuática, y la lagartija, y el camaleón. Estos les son inmundos entre todas las criaturas pululantes. Todo el que los toque, estando muertos, será inmundo hasta el atardecer. Ahora bien, cualquier cosa sobre la cual caiga alguno de ellos estando muertos, será inmunda, sea alguna vasija de madera, o una prenda de vestir, o una piel o tela de saco. Cualquier vasija de que se hace algún uso será metida en agua, y tiene que ser inmunda hasta el atardecer, y entonces ser limpia. En cuanto a cualquier vasija de barro en que caiga alguno de ellos, cualquier cosa que haya dentro de ella será inmunda, y la quebrarán. Cualquier clase de alimento que pueda comerse sobre el cual venga agua de ella será inmundo, y cualquier bebida que pueda beberse en cualquier vasija será inmunda. Y toda cosa sobre la cual caiga alguno de sus cuerpos muertos será inmunda, sea horno o estante para jarros,
ha de ser destrozado. Son inmundos y llegarán a serles inmundos. Solo un manantial y un hoyo de aguas represadas continuarán limpios, pero todo el que toque sus cuerpos muertos será inmundo. Y si algo de los cuerpos muertos de ellos cayere sobre alguna semilla de una planta que haya de sembrarse, es limpia. Pero en caso de que se pusiera agua sobre semilla y algo de sus cuerpos muertos hubiese caído sobre ella, les es inmunda. Ahora bien, en caso de que muera alguna bestia que ustedes tienen para alimento, el que toque su cuerpo muerto será inmundo hasta el atardecer. Y el que coma de su cuerpo muerto lavará sus prendas de vestir, y tiene que ser inmundo hasta el atardecer. Y el que se lleve su cuerpo muerto lavará sus prendas de vestir, y tiene que ser inmundo hasta el atardecer. Y toda criatura enjambradora que enjambra sobre la tierra es cosa asquerosa, no debe comerse. En cuanto a cualquier criatura que anda sobre el vientre, y cualquier criatura que anda sobre 4 patas, o sobre cualquier número grande de patas de todas las criaturas enjambradoras que enjambran sobre la tierra, no deben comerlas, porque son cosa asquerosa. No hagan asquerosas sus almas con cualquier criatura enjambradora que enjambra. Y no deben hacerse inmundos por medio de ellas, y realmente llegar a ser inmundos por medio de ellas. Porque yo soy Jehová su Dios, y ustedes tienen que santificarse, y tienen que resultar santos, porque yo soy santo. De modo que no deben hacer inmundas sus almas por medio de ninguna criatura enjambradora que se mueve sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que los estoy haciendo subir de la tierra de Egipto para resultar ser Dios para ustedes, y ustedes tienen que resultar santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de la bestia y la criatura volátil, y toda alma viviente que se mueve en las aguas, y respecto de toda alma que enjambra sobre la tierra, a fin de hacer una distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre la criatura viviente que se puede comer, y la criatura viviente que no se puede comer. Enjambra sobre la tierra, a fin de hacer una distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre la criatura viviente que se puede comer, y la criatura viviente que no se puede comer. Capítulo 12. Y Jehová siguió hablándole a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: En caso de que una mujer conciba descendencia, y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda 7 días, como en los días de la impureza cuando está menstruando, será inmunda. Y al 8º día se le circuncidará a él la carne de su prepucio. Por 33 días más, ella se quedará en la sangre de purificación. No debe tocar ninguna cosa santa, y no debe entrar en el lugar santo hasta que se cumplan los días de su purificación. Ahora bien, si da a luz una hembra, entonces tiene que ser inmunda 14 días, como durante su menstruación. Por 66 días más se quedará con la sangre de purificación. Entonces, al cumplirse los días de su purificación por hijo o por hija, traerá un carnero joven en su primer año para una ofrenda quemada, y un palomo o una tórtola para una ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Y él tiene que presentarlo delante de Jehová y hacer expiación por ella, y ella tiene que ser limpia de la fuente de su sangre. Esta es la ley acerca de la que dé a luz varón o hembra. Pero si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar 2 tórtolas o 2 palomos, uno para una ofrenda quemada y uno para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella, y ella tiene que ser limpia. Tiene que tomar 2 tórtolas o 2 palomos, uno para una ofrenda quemada
y uno para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella, y ella tiene que ser limpia. Capítulo 13. Y Jehová procedió a hablar a Moisés y a Aarón, diciendo: En caso de que un hombre llegue a tener en la piel de su carne una erupción o una costra o una roncha, y ésta en efecto llegue a ser en la piel de su carne la plaga de lepra, entonces tiene que ser llevado a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote tiene que mirar la plaga en la piel de la carne. Cuando el pelo en la plaga se ha vuelto blanco y la apariencia de la plaga es más profunda que la piel de su carne, es la plaga de lepra. Y el sacerdote tiene que mirarla y tiene que declararlo inmundo. Pero si la roncha es blanca en la piel de su carne y su apariencia no es más profunda que la piel, y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote tiene que poner la plaga en cuarentena por 7 días. Y el sacerdote tiene que mirarlo al 7º día, y si de la manera que se ve se ha detenido la plaga, no se ha extendido la plaga por la piel, entonces el sacerdote tiene que ponerlo en cuarentena otros 7 días. Y el sacerdote tiene que mirarlo al 7º día por segunda vez. Y si la plaga ha quedado sin brillo y no se ha extendido la plaga por la piel, entonces el sacerdote tiene que declararlo limpio. Era una costra. Y tiene que lavar sus prendas de vestir y ser limpio. Pero si indisputablemente se ha extendido la costra por la piel, después de haberse presentado ante el sacerdote para que fuese verificada su purificación, entonces tiene que presentarse por segunda vez ante el sacerdote. Y el sacerdote tiene que mirar, y si la costra se ha extendido por la piel, entonces el sacerdote tiene que declararlo inmundo. Es lepra. En caso de que se desarrolle la plaga de lepra en un hombre, entonces tiene que ser llevado al sacerdote. Y el sacerdote tiene que mirar. Y si hay en la piel una erupción blanca, y ésta ha vuelto blanco el pelo, y la desolladura de la carne viva está en la erupción, es lepra crónica en la piel de su carne. Y el sacerdote tiene que declararlo inmundo. No debe ponerlo en cuarentena, porque es inmundo. Ahora bien, si la lepra indisputablemente brota en la piel, y la lepra en efecto cubre toda la piel del que tiene la plaga desde la cabeza hasta los pies, ante la plena vista de los ojos del sacerdote, y el sacerdote ha mirado, y he aquí, la lepra ha cubierto toda su carne, entonces tiene que pronunciar limpia la plaga. Toda ella se ha vuelto blanca. Él es limpio. Pero en el día que aparezca en ella la carne viva, él será inmundo. Y el sacerdote tiene que ver la carne viva y tiene que declararlo inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra. O en caso de que la carne viva desista y en efecto cambie a blanca, entonces él tiene que ir al sacerdote. Y el sacerdote tiene que mirarlo. Y si la plaga se ha cambiado a blanca, el sacerdote entonces tiene que pronunciar limpia la plaga. Él es limpio. En cuanto a la carne, en caso de que se desarrolle un divieso en la piel y de veras se sane, y en el lugar del divieso se haya desarrollado una erupción blanca o una roncha blanca rojiza, entonces tiene que mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote tiene que mirar, y si su apariencia es más baja que la piel, y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote entonces tiene que declararlo inmundo. Es la plaga de lepra. Ha brotado en el divieso. Pero si el sacerdote la mira, y bien, no hay en ella pelo blanco y no está más profunda que la piel y no tiene brillo, el sacerdote entonces tiene que ponerlo en cuarentena por 7 días. Y si innegablemente se extiende por la piel, el sacerdote entonces tiene que declararlo inmundo. Es una plaga. Pero si se detuviere en su lugar la roncha, no se ha extendido, es la inflamación del divieso, y el sacerdote tiene que pronunciarlo limpio.
o en caso de que llegue a haber en la piel de la carne una cicatriz del fuego, y la carne viva de la cicatriz, en efecto, llega a ser una roncha blanca rojiza o blanca, el sacerdote entonces tiene que mirarla. Y si el pelo ha cambiado a blanco en la roncha, y la apariencia de ésta es más profunda que la piel, es lepra. Ha brotado en la cicatriz, y el sacerdote tiene que declararlo inmundo. Es la plaga de lepra. Pero si el sacerdote la mira, y bien, no hay pelo blanco en la roncha, y ésta no está más baja que la piel, y no tiene brillo, el sacerdote entonces tiene que ponerlo en cuarentena por 7 días. Y el sacerdote tiene que mirarlo al 7º día. Si innegablemente se extiende por la piel, el sacerdote entonces tiene que declararlo inmundo. Es la plaga de lepra. Pero si la roncha se detuviere en su lugar, no se ha extendido por la piel y no tiene brillo, es una erupción de la cicatriz, y el sacerdote tiene que pronunciarlo limpio, porque es una inflamación de la cicatriz. En cuanto a un hombre o una mujer, en caso de que se desarrolle una plaga en el tal, en la cabeza o en la barba, el sacerdote entonces tiene que ver la plaga. Y si su apariencia es más profunda que la piel, y el pelo es amarillo y escaso en ella, el sacerdote entonces tiene que declarar inmundo a tal individuo. Es una caída anormal de pelo. Es lepra de la cabeza o de la barba. Pero en caso de que vea el sacerdote la plaga de la caída anormal de pelo, y mire, su apariencia no es más profunda que la piel, y no hay en ella pelo negro, el sacerdote entonces tiene que poner en cuarentena por 7 días la plaga de la caída anormal de pelo. Y el sacerdote tiene que mirar la plaga al 7º día, y si no se ha extendido la caída anormal de pelo, y no se ha desarrollado en ella ningún pelo amarillo, y la apariencia de la caída anormal de pelo no es más profunda que la piel, él entonces tiene que hacerse afeitar, pero no hará afeitar la caída anormal de pelo. Y el sacerdote tiene que volver a poner en cuarentena por 7 días la caída anormal de pelo. Y el sacerdote tiene que mirar la caída anormal de pelo al 7º día. Y si la caída anormal de pelo no se ha extendido por la piel, y su apariencia no es más profunda que la piel, el sacerdote entonces tiene que pronunciarlo limpio, y él tiene que lavar sus prendas de vestir y ser limpio. Pero si la caída anormal de pelo innegablemente se extiende por la piel después de haberse verificado su purificación, el sacerdote entonces tiene que verlo. Y si la caída anormal de pelo se ha extendido por la piel, el sacerdote no tendrá necesidad de hacer el examen por pelo amarillo. Es inmundo. Pero si, según su aspecto, la caída anormal de pelo se ha detenido y ha crecido en ella pelo negro, ha sido sanada la caída anormal de pelo. Es limpio y el sacerdote tiene que pronunciarlo limpio. En cuanto a un hombre o una mujer, en caso de que se desarrollen ronchas en la piel de su carne, ronchas blancas, el sacerdote entonces tiene que mirar. Y si las ronchas en la piel de su carne son de un blanco sin brillo, es una erupción inocua, ha brotado en la piel, es limpio. En cuanto a un hombre, en caso de que se le ponga calva la cabeza, es calvicie, es limpio. Y si su cabeza se pone calva en la parte delantera, es calvicie de la frente, es limpio. Pero en caso de que se desarrolle una plaga blanca rojiza en la calva de la coronilla o de la frente, es lepra que está brotando en la calva de su coronilla o de su frente, y el sacerdote tiene que mirarlo. Y si hay una erupción de la plaga blanca rojiza en la calva de su coronilla o de su frente, como la apariencia de lepra en la piel de la carne, él es un leproso. Es inmundo. Inmundo es lo que debe declararlo el sacerdote. Su plaga está en su cabeza. En cuanto al leproso en quien esté la plaga, sus prendas de vestir deben ser rasgadas, y su cabeza debe dejarse desaseada, y debe taparse el bigote y clamar: «¡Inmundo!
inmundo. Todo el tiempo que esté en él la plaga, será inmundo. Es inmundo. Debe morar aislado, fuera del campamento, es su morada. En cuanto a una prenda de vestir, en caso de que se desarrolle en ella la plaga de lepra, sea en prenda de vestir de lana o en prenda de vestir de lino, o en la urdimbre o en la trama del lino y de la lana, o en una piel o en cualquier cosa hecha de piel, y la plaga verde, amarillenta o rojiza en efecto se desarrolle en la prenda de vestir, o en la piel, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de piel, es la plaga de lepra, y hay que mostrársela al sacerdote. Y el sacerdote tiene que ver la plaga, y tiene que poner la plaga en cuarentena por 7 días. Cuando él haya visto la plaga al 7º día, que la plaga se ha extendido en la prenda de vestir, o en la urdimbre, o en la trama, o en la piel, cualquiera que sea el uso para el cual se haya hecho la piel, la plaga es lepra maligna, es inmunda, y él tiene que quemar la prenda de vestir o la urdimbre o la trama en la lana o en el lino, o cualquier objeto de piel en que se desarrolle la plaga, porque es lepra maligna, debe quemarse en el fuego. Pero si el sacerdote mira y bien la plaga no se ha extendido en la prenda de vestir, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de piel, entonces el sacerdote tiene que mandar que laven la cosa en que está la plaga, y tiene que ponerla en cuarentena por 7 días por segunda vez. Y el sacerdote tiene que mirar la plaga después de haber sido lavada, y si la plaga no ha cambiado de aspecto, y sin embargo la plaga no se ha extendido, es inmunda. Debes quemarla en el fuego. Es un lugar bajo en una parte raída, ya sea en su lado por debajo o por fuera. Pero si el sacerdote ha mirado, y bien la plaga carece de brillo después de haber sido lavada, entonces tiene que arrancarla de la prenda de vestir, o la piel, o la urdimbre o la trama. Sin embargo, si todavía aparece en la prenda de vestir, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de piel, está brotando. Debes quemar en el fuego lo que sea en que esté la plaga. En cuanto a la prenda de vestir, o la urdimbre, o la trama, o cualquier objeto de piel que laves, cuando la plaga haya desaparecido de ellos, entonces hay que lavarlo por segunda vez, y tiene que ser limpio. Esta es la ley de la plaga de lepra en una prenda de vestir de lana o de lino, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de piel, a fin de pronunciarlo limpio o declararlo inmundo. Esta es la ley de la plaga de lepra en una prenda de vestir de lana o de lino, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto de piel, a fin de pronunciarlo limpio o declararlo inmundo. Capítulo 14. Y Jehová continuó hablándole a Moisés, diciendo: Esta llegará a ser la ley del leproso en el día de verificar su purificación, cuando hay que llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote tiene que salir fuera del campamento, y el sacerdote tiene que mirar, y si la plaga de lepra ha sido curada en el leproso, el sacerdote entonces tiene que dar órdenes, y para limpiarse él tiene que tomar 2 pájaros vivos limpios y madera de cedro, y fibra escarlata de kermes e hisopo. Y tiene que dar órdenes el sacerdote, y el un pájaro tiene que ser muerto en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto al pájaro vivo, debe tomarlo y la madera de cedro, y la fibra escarlata de kermes y el hisopo, y tiene que mojar estos y al pájaro vivo en la sangre del pájaro que fue muerto sobre el agua corriente. Entonces tiene que salpicarla 7 veces sobre el que está limpiándose de la lepra, y tiene que pronunciarlo limpio, y tiene que enviar el pájaro vivo sobre el campo abierto. Y el que está limpiándose tiene que lavar sus prendas de vestir y afeitarse todo el pelo y bañarse en agua, y tiene que ser limpio, y después podrá entrar en el campamento, y tiene que morar fuera de su tienda 7 días. Y tiene que suceder que al 7º día debe afeitarse todo el pelo de su cabeza y su barba y sus cejas. Sí,
Debe afeitarse todo su pelo, y tiene que lavar sus prendas de vestir y bañar su carne en agua, y tiene que ser limpio. Y al 8º día tomará 2 carneros jóvenes sanos y una cordera sana, en su primer año, y 3/10 de efa de flor de harina como ofrenda de grano, mojada ligeramente con aceite, y la medida de un loj de aceite. Y el sacerdote que lo pronuncie limpio tiene que presentar al hombre que está limpiándose, y las cosas delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Y el sacerdote tiene que tomar un carnero joven y ofrecerlo para ofrenda por la culpa junto con la medida de un loj de aceite, y tiene que mecerlos de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y tiene que degollar el carnero joven en el lugar donde regularmente se degüella la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en un lugar santo, porque, igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es cosa santísima. Y el sacerdote tiene que tomar parte de la sangre de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tiene que ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha del que está limpiándose, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote tiene que tomar parte de la medida de un loj de aceite y derramarla sobre la palma de la mano izquierda del sacerdote. Y el sacerdote tiene que mojar su dedo derecho en el aceite que hay sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo tiene que salpicar parte del aceite 7 veces delante de Jehová. Y del resto del aceite que hay sobre la palma de su mano, el sacerdote pondrá parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que está limpiándose, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que queda del aceite que hay sobre la palma de la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que está limpiándose, y el sacerdote tiene que hacer expiación por él delante de Jehová. Y el sacerdote tiene que sacrificar la ofrenda por el pecado y hacer expiación por el que está limpiándose de su impureza. Y después degollará la ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de grano sobre el altar. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él, y tiene que ser limpio. Sin embargo, si es de condición humilde y no tiene medios suficientes, entonces tiene que tomar un carnero joven como ofrenda por la culpa para una ofrenda mecida, para hacer expiación por él, y 1/10 de efa de flor de harina mojada ligeramente con aceite, como ofrenda de grano, y la medida de un loj de aceite, y 2 tórtolas o 2 palomos, según tenga los medios, y el uno tiene que servir de ofrenda por el pecado, y el otro como ofrenda quemada. Y al 8º día tiene que traerlos para que se verifique su purificación al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tiene que tomar el carnero joven de la ofrenda por la culpa y la medida de un loj de aceite, y el sacerdote tiene que mecerlos de acá para allá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y tiene que degollar el carnero joven de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote tiene que tomar parte de la sangre de la ofrenda por la culpa y ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha del que está limpiándose, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y el sacerdote derramará parte del aceite sobre la palma de la mano izquierda del sacerdote. Y con su dedo derecho, el sacerdote tiene que salpicar parte del aceite que hay sobre la palma de su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Y el sacerdote tiene que poner parte del aceite que hay en la palma de su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que está limpiándose, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo gordo de su pie derecho, encima del lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Y lo que sobre del aceite que hay en la palma de la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que está limpiándose, a fin de hacer expiación por él delante de Jehová.
y tiene que ofrecer una de las tórtolas o de los palomos para los cuales tenga los medios. Uno de estos para los cuales tenga los medios como ofrenda por el pecado, y el otro como ofrenda quemada, junto con la ofrenda de grano. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por el que está limpiándose delante de Jehová. Esta es la ley para aquel en quien estaba la plaga de lepra, que no tenga los medios al verificar su purificación. Y Jehová procedió a hablar a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando entren en la tierra de Canaán, que les estoy dando como posesión, y de veras ponga yo la plaga de lepra en una casa de la tierra de su posesión, aquel a quien pertenece la casa, entonces tiene que venir e informar al sacerdote, diciendo: algo como una plaga se me ha aparecido en la casa. Y el sacerdote tiene que dar órdenes, y tienen que dejar vacía la casa antes que el sacerdote entre para ver la plaga, para que no declare inmundo todo lo que haya en la casa. Y después de eso, entrará el sacerdote para ver la casa. Cuando haya visto la plaga, entonces, si la plaga está en las paredes de la casa, con depresiones verdes, amarillentas o rojizas, y su apariencia es más baja que la superficie de la pared, el sacerdote entonces tiene que salir de la casa a la entrada de la casa y tiene que poner en cuarentena la casa por 7 días. Y el sacerdote tiene que volver al 7º día y tiene que mirar. Y si la plaga se ha extendido en las paredes de la casa, el sacerdote entonces tiene que dar órdenes, y tienen que arrancar las piedras en que está la plaga, y tienen que arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo, y mandará raspar la casa por dentro todo alrededor, y tienen que echar el mortero de barro que corten de ella fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y tienen que tomar otras piedras y meterlas en el lugar de las piedras anteriores. Y él hará tomar diferente mortero de barro, y tiene que mandar enlucir la casa. Sin embargo, si la plaga vuelve y en efecto brota en la casa después de haber arrancado las piedras y después de haber cortado la casa y haberla enlucido, el sacerdote entonces tiene que entrar y mirar. Y si la plaga se ha extendido en la casa, es lepra maligna en la casa. Es inmunda, y tiene que mandar demoler la casa con sus piedras y sus maderas y todo el mortero de barro de la casa, y tiene que hacer que lo lleven fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Pero el que entre en la casa cualquiera de los días que esté puesta en cuarentena, será inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que se acueste en la casa debe lavar sus prendas de vestir, y cualquiera que coma en la casa debe lavar sus prendas de vestir. Sin embargo, si viene el sacerdote de manera alguna y de veras mira y, bien, la plaga no se ha extendido en la casa después de haber enlucido la casa, el sacerdote entonces tiene que pronunciar limpia la casa, porque la plaga ha sido sanada. Y para purificar la casa del pecado, tiene que tomar 2 pájaros y madera de cedro, y fibra escarlata de kermes e hisopo. Y tiene que matar un pájaro en una vasija de barro sobre agua corriente. Y tiene que tomar la madera de cedro, y el hisopo, y la fibra escarlata de kermes, y el pájaro vivo, y mojarlos en la sangre del pájaro que fue muerto, y en el agua corriente. Y tiene que salpicarla hacia la casa 7 veces. Y tiene que purificar la casa del pecado con la sangre del pájaro y con el agua corriente, y el pájaro vivo, y la madera de cedro, y el hisopo, y la fibra escarlata de kermes. Y tiene que enviar el pájaro vivo fuera de la ciudad, al campo abierto, y tiene que hacer expiación por la casa, y tiene que ser limpia. Esta es la ley respecto a cualquier plaga de lepra y respecto a la caída anormal de pelo, y respecto a la lepra de la prenda de vestir y en la casa, y respecto a la erupción y la costra y la roncha, para dar instrucciones cuando algo es inmundo y cuando algo es limpio. Esta es la ley acerca de la lepra, y en la casa, y respecto a la erupción y la costra y la roncha, para dar instrucciones cuando algo es inmundo
y cuando algo es limpio. Esta es la ley acerca de la lepra. Capítulo 15. Y Jehová continuó hablando a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablen a los hijos de Israel y tienen que decirles: en caso de que le ocurra a cualquier hombre un flujo de su órgano genital, su flujo es inmundo, y ésta llegará a ser su inmundicia por su flujo, sea que de su órgano genital haya manado un flujo, o que su órgano genital esté obstruido de su flujo. Es su inmundicia. Toda cama sobre la cual se acueste el que tiene flujo será inmunda, y todo objeto sobre el cual se siente será inmundo. Y el hombre que toque su cama debe lavar sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que se siente sobre el objeto en que haya estado sentado el que tiene flujo, debe lavar sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que toque la carne del que tiene flujo, debe lavar sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y en el caso de que el que tiene el flujo escupa sobre alguien limpio, en tal caso, éste tiene que lavar sus prendas de vestir y bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y toda silla de montar sobre la cual haya estado cabalgando el que tiene flujo será inmunda. Y cualquiera que toque cosa alguna que esté debajo de él será inmundo hasta el atardecer. Y el que las lleve lavará sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y todo aquel a quien toque el que tiene el flujo cuando no se ha enjuagado las manos en agua, tiene entonces que lavar sus prendas de vestir y bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y la vasija de barro que toque el que tiene flujo debe quebrarse, y toda vasija de madera debe enjuagarse con agua. Ahora bien, en caso de que el que tiene flujo llegue a quedar limpio de su flujo, entonces tiene que contar para sí 7 días para su purificación, y tiene que lavar sus prendas de vestir y bañar su carne en agua corriente, y tiene que ser limpio. Y al 8º día debe tomar para sí 2 tórtolas o 2 palomos, y tiene que venir delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión y dárselos al sacerdote. Y el sacerdote tiene que ofrecerlos, el uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por él delante de Jehová tocante a su flujo. Ahora bien, en caso de que le salga a un hombre emisión de semen, entonces tiene que bañar toda su carne en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y cualquier prenda de vestir y cualquier piel sobre la cual llegue a estar la emisión de semen tiene que ser lavada con agua y ser inmunda hasta el atardecer. En cuanto a la mujer con quien se acueste un hombre con emisión de semen, tienen que bañarse en agua y ser inmundos hasta el atardecer. Y en caso de que una mujer esté teniendo flujo, y su flujo en su carne resulte ser sangre, debe continuar 7 días en su impureza menstrual, y cualquiera que la toque será inmundo hasta el atardecer. Y cualquier cosa sobre la cual se acueste en su impureza menstrual será inmunda, y todo aquello sobre lo cual se siente será inmundo. Y cualquiera que toque su cama debe lavar sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que toque objeto alguno sobre el cual ella hubiera estado sentada, debe lavar sus prendas de vestir, y tiene que bañarse en agua y ser inmundo hasta el atardecer. Y si fue sobre la cama o sobre otro objeto que ella hubiera estado sentada, al tocarlo, él será inmundo hasta el atardecer. Y si un hombre se acuesta con ella de manera alguna, y la impureza menstrual de ella llega a estar sobre él, tiene que ser inmundo, entonces por 7 días. Y toda cama sobre la cual se acueste él será inmunda. En cuanto a una mujer,
En caso de que el flujo de su sangre estuviese manando muchos días, cuando no es el tiempo regular de su impureza menstrual, o en caso de que tuviese flujo que durase más tiempo que su impureza menstrual, todos los días de su flujo inmundo resultarán ser como los días de su impureza menstrual. Ella es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste, cualquiera de los días de su flujo, llegará a ser para ella como la cama de su impureza menstrual. Y todo objeto sobre el cual se siente, llegará a ser inmundo, como la inmundicia de su impureza menstrual. Y cualquiera que los toque será inmundo, y tiene que lavar sus prendas de vestir y bañarse en agua, y ser inmundo hasta el atardecer. Sin embargo, si ella ha quedado limpia de su flujo, entonces tiene que contarse 7 días, y después será limpia. Y al 8º día debe tomar para sí 2 tórtolas o 2 palomos, y tiene que traerlos al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Y del uno el sacerdote tiene que hacer una ofrenda por el pecado, y del otro una ofrenda quemada. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella delante de Jehová, tocante a su flujo inmundo. Y ustedes tienen que mantener a los hijos de Israel separados de la inmundicia de ellos, para que no mueran en su inmundicia por contaminar mi tabernáculo, que está en medio de ellos. Esta es la ley acerca del hombre que tenga flujo y del hombre de quien salga emisión de semen, de modo que llegue a ser inmundo por ella, y de la mujer en su inmundicia a causa de menstruar, y de cualquiera de quien mane su flujo, sea varón o hembra, y sea de un hombre que se acueste con una mujer inmunda, de modo que llegue a ser inmundo por ella, y de la mujer en su inmundicia a causa de menstruar, y de cualquiera de quien mane su flujo, sea varón o hembra, y sea de un hombre que se acueste con una mujer inmunda.